En el caso de las funciones, por ejemplo, f, f de x, o sea, funciones con números, f de x de x al cuadrado. Esto que está aquí a la derecha del igual, la x al cuadrado, es es como una regla, es como una instrucción, Ok. porque lo que vamos a hacer es justamente eso. A mi f de x, vamos a hacer una tabla. Bueno, este en realidad va aquí. X y f de x, ¿no? Voy a dar lo que hicimos anteriormente, creo es, voy a elegir números al azar, el -1, el 0 y el 1, por ejemplo, y esos números los voy a meter a mi máquina, que es f de x, y ese f de x me va a dar un resultado. Aquí lo podríamos representar, esto, como f de x aquí, f de x. Entonces, todas las x que yo inserte en la máquina me van a dar como resultado f de x, f de x, ¿no? Por ejemplo, si es x1, se va a hacer un proceso y aquí te va a dar como resultado f de x1. Ok. Y f de x1 no es lo mismo que esto, espérame, no es lo mismo, oh Dios, no es lo mismo que x1. X1 es Ok. la variable independiente y f de x1 es la variable dependiente. Eh, Ok. en este caso, por ejemplo, en el caso de f de x igual a x cuadrada, si tomamos el -1 y lo metemos a nuestra maquinita, es decir, f de -1, eso significa, creo que ya te lo había mencionado antes, que Creo que tenemos sí. que sustituir f de -1 y luego al cuadrado. Lo mismo para el 0, f de 0 es igual a 0 al cuadrado. Y f de 1 es igual a 1 al cuadrado. Y este como resultado es 1, este es 0 y este es 1. ¿Sí? Ok. Este, así está haciendo una tabla, pues. Pero las funciones se pueden representar como conjuntos en el plano. Y las rectas o las curvas que están dibujadas en el plano representan funciones. O sea, una línea en el plano representa muchos puntos que cumplen las condiciones que te dice la regla de la función. En este caso, la función es x al cuadrado. Voy a poner GeoGebra, que nos sirve mucho. Sí. Unir la clase. Ah, no. Ah, también aquí se pueden hacer clases, no sabía. Oh, qué chido. Entonces, nuestra f de x es igual a x al cuadrado. Y si te fijas, la función f de x es igual a x al cuadrado, tiene esta forma. Y nosotros Sí. en nuestra... Espérame, deja algo así y así. Nosotros le dimos el valor en este caso, cuando hicimos la tablita ahorita, elegimos el -1, el 0 y el 1. Aquí está el 1, -1, 0 y 1. Si te fijas, f de x me dio 1, para -1 me dio 1, aquí está. Deja, pongo un punto. Para -1 me dio 1, para 0 me dio 0 y para 1 me dio 1. Ok. Y, por ejemplo, si te preguntara, ¿para qué letra X corresponde, esa, esa D? Por ejemplo, aquí en este caso, por ejemplo, espérame, herramientas. Está muy bien esta aplicación porque tiene muchas funciones. Está chido. Esta le corresponde una X y le corresponde una Y, ¿no? Aquí así. Es válido preguntarse si yo tengo un punto que está en esa función, este punto, espérame,
Si yo tengo este punto G, se puede mover. Ah, de hecho aquí se ve. Aquí está punto. Espérame. Si te fijas, el punto G, perdón. Aquí está el punto G. ¿Sí se ve este de aquí? Sí, Son las coordenadas de ese punto a lo largo de la función. Cuando llegamos a uno, no, a cero es cero. Cuando llegamos a uno en X es uno en Y. Y cuando tenemos en uno en X nos da uno en Y. Entonces, las funciones gráficamente representan el conjunto de puntos que cumplen la condición que nos está dando la función. En este caso, la función es f de x es igual a x al cuadrado. ¿Sí? sí, sí. Ahora, para empezar con el cálculo, o sea, como tal, ¿en qué consiste el cálculo diferencial? Se trata de encontrar las áreas debajo de la curva en el caso del cálculo diferencial. Por ejemplo, voy a escribir una función. Espérame. Mm, Borrar todo, sí. Descartar. Voy a escribir f de x es igual a 3x menos 1. ¿Sí? Esa sigue siendo otra función. Pero en este caso, nuestra maquinita o nuestra operación que vamos a hacer es f de x es igual a 3x menos 1. ¿Sí? Sí, Entonces, si yo selecciono, si hago la misma tablita, si yo hiciera la misma tablita que hicimos en el ejemplo anterior, obtendría un valor de puntos. En este caso es el punto A. En la representación del plano cartesiano, la primera coordenada es la coordenada de la variable x o la variable independiente y la y es la variable dependiente. Entonces, el primer número es el valor que le pondríamos aquí en la tabla y el valor de la derecha es el valor que calcula f de x, ¿no? Aquí me hace falta. Ah, bueno, sí lo escribí f de x. En el eje vertical representamos al f de x. Y es válido preguntarse, por ejemplo, bueno, la voy a copiar así. Ah, bueno, voy a hacer una captura de pantalla, así. Y aquí se puede copiar. Ah, muy bien, sí. Si yo hiciera un triángulo con este punto y con el eje horizontal, formaría un triángulo, ¿no? sí, Entonces, es válido preguntarse cuál es el área debajo del triángulo, ¿no? Sí. sí. Así, más o menos a simple vista, podríamos ver que aquí más o menos mide uno, creo, sí, uno. Y de altura aproximadamente son 3. Entonces, el área en el caso de un triángulo es área es igual a base por altura o h, ¿no? Base por h entre 2. Entonces, el área del triángulo ese de ahí es uno por 3 entre 2 son 3 medios. Ujú. Sí. Eh, Esto es muy fácil cuando tenemos una recta, porque tenemos un triángulo, en este caso un triángulo rectángulo, que se forma y déjame dibujar algo aquí, un punto, a ver, uno aquí y otro aquí. Voy a trazar una recta. Mira, esta recta, mm, y voy a dibujar aquí un segmento, así, y un otro segmento así. Este triángulo que se forma siempre vamos, tal como lo acabamos de hacer ahorita tú y yo en ese triángulo rojo, podemos calcular la altura de los triángulos, eh, no importa qué forma tenga el triángulo, siempre vamos a poder calcular el área porque tenemos una base y tenemos una altura. Pero, ¿qué pasaría si queremos calcular el área debajo de una curva? ¿Crees que se pueda?
¿O no? Pues de que se puede, pero ¿cuál va a Menos ser x, el siguiente? A ver. punto 1 x al cuadrado. Sí se puede. Y para eso se inventó el cálculo diferencial. Ok. Punto 1. Aquí es menos, para ver. Menos. Y aquí voy a ponerle 2. Más. Ahí está. Imagínate que en vez de tener una recta, ahora tenemos una curva, como esta que está aquí. Entonces, si trazamos un triángulo, por ejemplo, otra vez voy a copiar voy a hacer la captura para poderlo dibujar. Sí. Ok. Ahora, si yo quiero calcular el área debajo de la curva, pues no es tan fácil, ¿no? Porque si lo que tomamos como hipotenusa del triángulo ahora es una recta. O sea, si tuviera una recta muy pronunciada, calcula el área debajo de la curva. Si tomas un triángulo, en realidad no estás tomando en cuenta esta parte, si quieres hacer un triángulo. Sí. Entonces, justamente ese es el problema de este que resuelve el cálculo diferencial, así se llama. Cálculo diferencial. ¿Sabes qué? Me estoy equivocando. Sí, me estoy equivocando. Esto se llama cálculo integral. Integral. Al Integral. otro. Sí. Sí. ¿Cómo se calcula el área debajo de una curva? Se hace una forma muy sencilla. Y para aquí necesitamos lo que te estaba presentando la clase pasada acerca de los límites. Ujú. Eh, de hecho, los límites, cuando entres a tus clases, lo vas a ver a fuerza, eso tiene que ver a detalle. Ujú. Eh, si tengo una curva que le quiero calcular el área debajo de la curva, de lo que se trata, los límites, perdón, ¿cómo se calcula esto? Vamos a decir que esta función es f de x, ¿no? Lo que hace el cálculo diferencial integral es que toma un intervalo, ¿no? Imagínate, vamos a calcular el área debajo de la curva entre estos dos puntos, ¿sí? Ok. Así. Lo que queremos saber es cuánto es el área de esto, ¿no? Podríamos hacer un trapecio, así. Y el área de un trapecio es base menor más base mayor multiplicado por altura y esto dividido entre 2, área del Sí. trapecio. Pero si te fijas, nos estamos olvidando de esta parte, ¿no? Sí. Entonces, esto no se puede usar porque no, en realidad no es la base, no es la altura. En lo que consiste, eh, y aquí aparecen los diferenciales, es que esta región, o sea, para cada x que esté aquí, por ejemplo, x1, ya sabemos que f de x1, bueno, si metemos la x en la función, nos va a dar un punto y esas coordenadas de ese punto van a ser x1 con f de x1. Sí, entonces Sí. habremos calculado eso, ¿no? Este, y todas las x que tengamos aquí van a tener una correspondiente f de x. ¿Qué es lo que hacemos en cálculo integral o diferencial? Es que a ver, esta región la dividimos en pedacitos. O sea, este de aquí lo dividimos, por ejemplo, vamos a dividirla en uno, 2, 3, 4, 5, 6 pedazos. Vamos a hacer n es igual a 6, ¿no? N es el número de pedazos.
de pedazos, ¿no? Y vamos a decir, por ejemplo, también que este va a ser x1 y este es x2. La distancia de x1 a x2, o sea, la distancia es igual, recuerda lo que te había explicado una vez del valor absoluto, es la distancia entre x2 menos x1. O sea, el valor absoluto es una distancia y se puede calcular así. Entonces, ¿cuánto mide cada pedacito? Pues es la distancia entre seis pedazos, ¿no? De entre seis, ¿sí? Entonces, ¿cuántos pedazos tenemos? Tenemos n pedazos, ¿no? N pedazos y cada pedazo mide de entre 6 entre n, porque n es el número de pedazos, ¿no? Entonces, si nosotros, en vez de dividirlo en 6 pedazos, lo dividimos en 7 pedazos, en 10 pedazos o en más pedazos, vamos a dividirlo y vamos a saber la distancia de cada pedacito. Pero, por ejemplo, si nosotros dibujamos un rectángulo, espérame, deja otro color, el amarillo. Si yo dibujo un rectángulo, sí podemos, bueno, por ejemplo, o sea, así como con el triángulo, sabemos calcular el área de un rectángulo, ¿no? Que es la base por la altura, ¿no? Un Sí, rectángulo cualquiera lo podemos calcular eh, la base por la altura, ¿sí? sí, Entonces, si yo, espérame. Si yo dibujo un triángulo chiquito aquí, bueno, antes de que empecé a hacer más pedazos, si yo hago un rectángulo aquí, por ejemplo, un rectángulo aquí, tomando en cuenta la f de x1, f de x1, si yo tomo este punto, que ya sé cuál es, porque conozco cuánto vale f de x1, puedo trazar un triángulo, y luego de aquí a aquí puedo hacer otro triángulo, ¿sí? Luego de aquí a aquí otro triángulo, y de aquí a aquí otro triángulo, y así, ¿no? Si yo sumo oye, estoy diciendo triángulos, son rectángulos. sí, sí, Si yo sumo los rectángulos, el área de los rectángulos se van a acercar al área debajo de la curva, ¿no? Porque quedan estos pedacitos, ¿no? Pero sí, si yo empiezo a hacer los rectángulos más pequeñitos, por ejemplo, lo divido en 12 pedazos, 12 así, voy a tener 12 rectángulos y cada vez el pedacito que me sobre va a ser más pequeño. Sí, sí, te das cuenta de eso. sí, Entonces, cada vez, conforme más pequeña haga la división o las bases de los rectángulos, entre más pequeña sea, más sea acercado nos vamos a hacer al área que está debajo de la curva. ok, Eh, entonces, el área de la curva, así en términos generales, el área de la curva va a ser al límite, o sea, aquí aparecen los límites, ¿no? Límite cuando eh, delta x tiende a cero. ¿Qué significa delta x? Delta x, delta x es igual a x1 menos x sub cero, ¿no? Vamos a decirlo. X sub sí, cero es cualquier valor que esté aquí. Y eso se llama delta x, ¿no? Entre más pequeñito se haga delta x, por ejemplo, aquí, ajá, sí, la base de los rectángulos va a ser más pequeña y los rectángulos, la suma de los rectángulos van a acercarse al área que está debajo de la curva. ok, Entonces, básicamente, para calcular el área debajo de una curva, lo que se hace es sumar infinitos rectángulos con base muy pequeñita, por eso le ponemos límite cuando delta x tiende a cero,
de la base, sumamos todos los rectángulos con base muy pequeñita, y la suma de esos rectángulos va a ser el área debajo de la curva, en un intervalo, ¿no? Y Ok. un símbolo que se llama integral, no sé si, ya lo escuchaste, que es la Creo que integral, sí. se representa así, así, Ok. que va, por ejemplo, en un intervalo desde B, no, desde A a B, de f de x por dx, ¿no? Dx es el diferencial de la base del rectángulo. Creo que se va a cerrar esto. A Si no, ver. ahorita lo abrimos otra vez. Sí. Dx es el diferencial, eh, y f de x es la función evaluada en x, ¿no? Entonces, la suma de todos los rectángulos cuando delta x se acerca a cero, es que aquí me hizo falta escribirte. O sea, el límite cuando delta x tiende a cero de la sumatoria, este símbolo se llama sumatoria. Ok. Este símbolo significa suma, ¿no? O sea, es que eso también no lo vimos, pues, pero esto es sumatoria de desde, vamos a decir, A y B, desde A hasta B. Aquí le vamos a poner, en vez de x1, le vamos a poner A y B. Eso es lo que representa A y B. De A y B, de F de X, bueno, con verde también, F de X por el diferencial de X, ¿no? Bueno, en primer lugar, ahorita lo podemos poner acá abajo. Esto de aquí, esto que está aquí, tal como está, representa la suma de los rectángulos. Ok. Por Suma ejemplo, de- antes de que los hiciéramos muy pequeñitos, tenemos 6. Entonces aquí tendríamos 6 términos que representan la base del rectángulo y la altura del rectángulo. Ok. Entonces, cuando, cuando nosotros aplicamos un límite, eh, límite cuando delta x tiende a cero, no sé, esto se convierte en una integral, que es justamente la que tenemos aquí, y se representa así. Ok. Y esta integral representa no, representa el área debajo de la curva de la función que te interesa, así. Y el cálculo integral, eso es lo que resuelve este, el área de la curva. Es la esencia del cálculo diferencial. Y las integrales de diferentes funciones, es difícil a veces encontrar la suma. Por ejemplo, podemos tener funciones con otro color. Podemos tener funciones en el plano. La más sencilla con la que empezamos fue la línea recta, ¿no? Sí. Después ahorita pusimos una curva así. Pero hay funciones en el plano que pueden tener la siguiente forma así. Entonces, el plano se divide en rectángulos muy pequeñitos y se hace la suma de cada uno de los rectángulos, ¿no? Ok. Conforme la base de los rectángulos sea más pequeña, el área la suma de los rectángulos se va a acercar a la verdadera área debajo de la curva. Ok. Entonces ahí entra. Entonces. Ujú, Ah, ok, por ejemplo, bueno, por lo que dices de que mientras más chiquitos los rectángulos, más, se eh, acerca. más cerca, ¿no? ¿Se puede Sí. hacer aún así con los rectángulos grandes o tiene que ser como, No, o sea, por ejemplo, se puede calcular con rectángulos grandes. Por ejemplo, ok, se puede hacer un triángulo y no necesariamente tienen que ser iguales, pueden ser diferentes. O sea, ok, con rojo. Primero voy a hacer un triángulo así, perdón, un rectángulo.
y Sí, luego otro así, luego otro así, y luego aquí uno más chiquito, y uno más así, y otro más grande, y otro ok, así. Entonces, tú puedes, si quieres calcular el área debajo de una curva, este, con los rectángulos, la puedes hacer como los rectángulos, la forma que tú le quieres dar, pero entre más diferentes sean tus rectángulos, lo que va a pasar es que no te vas a acercar al área verdadera porque te están quedando huecos en la función. ok, Entonces, por eso se usan rectángulos que son del mismo tamaño, como aquí arriba. Y los límites los utilizamos para hacer que la base de los rectángulos se haga cada vez más pequeña. ¿Sí? ok. Sí, Eso es lo que hacemos. Ajá, y eso es la esencia del cálculo integral. integral. De lo que se trata es encontrar el área debajo de la curva de diversas funciones. Porque como te lo decía ahorita, podemos tener funciones que son rectas, curvas, o cosas complejas, ¿no? Complejas, como cosas así también. Eh, Incluso hay Ok, funciones que pueden ser, que pueden comportarse así y luego así. Entonces se busca encontrar el área debajo de la curva. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto es matemáticas, o sea, matemáticas puras. Pero da la sí, curiosidad que muchos fenómenos de la naturaleza se describen a través de funciones entre variables. Y el área de la curva, matemáticamente, o sea, físicamente le podemos dar una interpretación a estas cosas y curiosamente nos funciona para calcular la velocidad de los objetos. Por ejemplo, los satélites y los planetas que giran alrededor del Sol, para calcular su velocidad, para calcular su posición en un tiempo determinado, las sí, utilizamos el cálculo integral, pues para poder encontrar las trayectorias que van a recorrer esos planetas y además cuánto tiempo tarda un planeta en completar una vuelta al Sol, por ejemplo, con ciertas condiciones. Usamos el cálculo integral para calcular este tipo de fenómenos físicos. Ajá. Por eso es sí, necesario. Y el cálculo integral fue desarrollado por un científico que se llama Isaac Newton, más o menos en el año como en el siglo XVII, que es como en 1600, al año 1600, a mediados del año 1600, Isaac Newton desarrolló y él inventó, literalmente inventó el cálculo diferencial e integral. Ahorita te voy a decir cuál es el diferencial.